Implementación de las buenas prácticas agrícolas. A continuación, mencionaremos los requisitos mínimos para adquirir la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA. Todas las áreas deben estar plenamente identificadas y señalizadas. Áreas e instalaciones. Los baños deben estar bien dotados y en óptimas condiciones. Construidos con materiales fáciles de limpiar y sistemas de evacuación de aguas servidas. Las áreas de almacenamiento de insumos agrícolas debe contar con una estructura sólida, techo, ventilación e iluminación adecuada, ya sea natural o artificial. El piso debe ser de un material no absorbente y diseñado para retener derrames accidentales. Área de equipos y herramientas debe estar con el tipo de herramienta señalizado. Por ejemplo, herramientas manuales y herramientas mecánicas. Los equipos y herramientas utilizados en las labores diarias de la finca deben estar en buenas condiciones, limpios y desinfectados. Área de dosificación y preparación de mezclas, debe tener piso impermeable, ducha de emergencia, buena iluminación y ventilación. Además, este sitio debe estar equipado con herramientas de medición como balanzas y recipientes graduados. Estos equipos deben ser de uso exclusivo para esta labor. El área de vertimiento de aguas sobrantes de la preparación de fertilizaciones y aplicaciones foliares debe estar debidamente señalizado. La zona de acopio del material cosechado debe contar con techo y debe estar acondicionado para garantizar la calidad e inocuidad del producto cosechado. Estos no deben tener contacto directo con el suelo. La zona de alimentación y descanso de los trabajadores debe permanecer limpia, ordenada y debe contar con canecas para la disposición de las basuras. Dependiendo del área se debe contar con su respectivo botiquín, extintor y un kit en caso de derrame de producto. Personal. El personal para desempeñar sus labores diarias deben contar con sus elementos de protección personal, EPP. Igualmente, el personal debe contar con la correspondiente capacitación sobre el manejo y aplicación de los insumos agrícolas, el uso adecuado de los elementos de protección personal, de higiene, manejo y calibración de equipos, primeros auxilios y manejo de extintores. Componente ambiental. Se debe contar con un mapa que identifique los cultivos, áreas, instalaciones, los riesgos asociados al suelo y las fuentes hídricas, que puedan afectar la inocuidad o la calidad de las frutas o vegetales. En caso de tener sistema de riego, se debe establecer un plan de uso racional de aguas. Promover la técnica del triple lavado a los envases de plaguicidas. Igualmente, estos recipientes deben ser inutilizados para evitar que sean reutilizados para otras actividades. Los materiales provenientes de podas fitosanitarias se deben retirar del cultivo, enterrarlo o compostarlo para así evitar diseminación de plagas. Manejo de suelos. La rotación de cultivos debe plantearse cuando sea posible. Además, en suelos con problemas de saturación hídrica se debe establecer un sistema de drenaje. Finalmente, para reducir la erosión de los suelos se debe implementar la labranza mínima o el manejo de curvas de nivel. Selección del material de propagación. Todo material vegetal utilizado durante la siembra debe contar con registro del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Si la semilla se adquirió mediante la compra, el empaque debe tener rotulada la fecha de vencimiento, origen, lote, variedad, tasa de germinación y, por último, la empresa de origen. Si el material de propagación es obtenido en el predio, debe contar con el procedimiento para su correspondiente producción. Nutrición de plantas. El cultivo debe contar con un plan de fertilización en base al análisis de suelo. Además, los insumos utilizados durante estas labores deben contar con registro ICA. Asimismo, se debe implementar procedimientos durante las labores de las mezclas de estos abonos orgánicos para evitar errores humanos. Protección del cultivo. Contar con un plan para el manejo integrado de plagas y enfermedades. Los plaguicidas químicos y bioinsumos agrícolas que se utilicen durante la ejecución del cultivo deben tener registro ICA. Trazabilidad. La trazabilidad ofrece la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación, así como la distribución de un determinado producto, con la finalidad de contar con un registro de datos de cada una de dichas etapas. Registros, planes y procedimientos. La finca debe contar con
Registros documentales. Registros de planes y procedimientos. Los registros documentales ayudarán a tener la información valiosa organizada y disponible cuando se necesite, en cuanto al mantenimiento de equipos, desinfección y calibración. La aplicación e inventarios de fertilizantes y plaguicidas, las capacitaciones del personal, del consumo de agua y de la preparación de los abonos orgánicos. Esto generará una trazabilidad que nos permita conocer el histórico, la ubicación y trayectoria del producto o los productos producidos en la empresa. Por lo tanto, se va a saber a ciencia cierta cuánta agua para el riego o cuánto fertilizante se utilizó para la obtención del material cosechable. Otro aspecto importante es que se va a tener cuantificadas las actividades realizadas durante todo el proceso del cultivo. En cuanto a planes y procedimientos, el predio debe contar con estrategias para mitigar el mal uso del agua y el suelo, implementando planes para el uso racional del agua, plan para mitigar la erosión del suelo. Si la empresa necesita producir material de propagación, ya sea sexual o asexual, se debe contar con un manual de procedimientos. En cuanto a las actividades de cultivo, como fertilizaciones, aplicación de insecticidas, elaboración de abonos orgánicos, herramientas y equipos deben contar con su manual operacional o de procedimientos. En casos de emergencias, los empleados deben conocer plenamente los planes de contingencias para actuar oportunamente en alguna emergencia inesperada, como derrames de agroquímicos, incendios, intoxicaciones o cualquier otro riesgo potencial. Soporte documental. Los archivos de los registros que se diligenciaron durante la ejecución del proyecto deberán ser conservados por lo menos 2 años posterior a la expedición del certificado. Unos de los archivos que se deben tener organizados para sus consultas son: procedencia del material de siembra, análisis físico-químico del suelo y microbiológico del agua, estudio de suelo del predio durante 2 años, contar con el listado sobre los LMR, en caso de que aplique,